los beta bloqueadores de primera generación. Ahora vamos a dedicarnos a ver un poco de los de segunda generación. Estos fármacos son cardioselectivos. Son selectivos al receptor beta 1, es decir, van a bloquear de manera selectiva al receptor beta 1 ubicado en el corazón. En nuestro medio, los que más se venden, y además los únicos que hay, son el atenolol y el bisoprolol en términos de cardioselectividad. ¿No? Existen otros como el esmolol, acebutolol, metoprolol, que no hay en nuestro medio. Y el acebutolol, además de tener un efecto bloqueante beta, uno tiene un efecto agonista parcial eh, en el beta 2. Estos fármacos, eh, la mayor parte de ellos son bloqueadores beta 1 más beta 2. Esto es tema de dosis simplemente. A la dosis recomendada bloquean más beta 1, pero si se incrementa la dosis, generalmente lo hace también con beta 2. Algunos de los fármacos de la tercera generación que tienen otras acciones, además, son selectivos para beta 1, como lo es el nebivolol, el betoxalol, el celiprolol, que son fármacos que son cardioselectivos, pero además tienen otras funciones o, digamos, otros blancos biológicos que no solo son los beta 1. El bloqueo de los receptores eh, beta 1 de manera selectiva disminuye pues todas las funciones de las cuales beta 1 es responsable a nivel del miocardio. Disminuye la frecuencia cardíaca, la fuerza de contractibilidad, deja de liberarse la renina a nivel renal, y estas funciones juntas son muy atractivas para el tratamiento de la hipertensión arterial idiopática, la enfermedad coronaria aguda, la taquicardia severa, ya sea pues por una enfermedad endocrina o por simplemente ansiedad psíquica, ¿no? Cuando hay taquicardia, pues estos bloqueadores selectivos son útiles. También en la insuficiencia cardíaca congestiva, cuando ésta está estable, se estabiliza, deja de ser congestiva, es crónica, puede utilizarse el metoprolol y el bisoprolol. El no bloqueo de los receptores beta 2, como ocurre con estos selectivos a beta 1, tiene sus ventajas. Son más seguros de usar en pacientes con problemas de restricción de las vías aéreas. Son los beta bloqueadores de preferencia en pacientes que son diabéticos insulinodependientes. Y como les decía hace un momento, a dosis altas estos fármacos también van a bloquear los receptores beta 2 que tienen los inconvenientes que he mencionado en la clase anterior. Estas son algunas de las características de los fármacos estos que tenemos en nuestro medio, pero esta slide me interesa que lo vean de la siguiente forma. Si ven, el atenolol es el prototipo de estos fármacos beta o cardioselectivos, beta 1 selectivos, que se lo utiliza para el tratamiento de la hipertensión, las arritmias, la angina de pecho, ¿no? Y también disminuye pues, el riesgo de complicaciones después del infarto o del miocardio. Si lo comparamos el atenolol con el acebutolol es también un bloqueador beta 1 selectivo, pero además es un agonista parcial. Nos permite tratar las mismas enfermedades, pero en pacientes en los que supuestamente estaría contraindicado el tratamiento este, porque se puede utilizar en pacientes con diabetes, enfermedades vasculares periféricas y trastornos de broncoespasmo. Entre las características para recordar, el bisoprolol es un fármaco que les he dicho que se puede usar en insuficiencia cardíaca estabilizada porque disminuye la mortalidad en estos pacientes. Disminuye algunos aspectos de la remodelación miocárdica, que es la que
finalmente ponen en un mal pronóstico a estos pacientes. Entonces, las ventajas del grupo este de la segunda generación es que son, primero, seguros en el asma, en la diabetes, en la enfermedad vascular periférica. Es menos probable que afecte la capacidad de ejercicio del paciente. Hay menos riesgo de que el paciente haga hiperglicemia y menor riesgo de dislipidemia. Estos son los agentes ideales para pacientes con diabetes mellitus, asma bronquial, enfermedad vascular periférica o hiperlipidemia, por estas características. Aquí solo para que si a alguien le gustan los mnemotécnicos, pues pueden acordarse de estos fármacos a través de este mnemotécnico, nuevos beta bloqueadores afectando exclusivamente al miocardio. Pues cada una de estas letras iniciales corresponde a uno de los fármacos que existen en el grupo. Las indicaciones de los cardioselectivos están en infarto agudo de miocardio, en la angina de pecho, patologías que vamos a estudiar desde la próxima semana, la hipertensión arterial primaria, las arritmias cardíacas, que no sé si este año vamos a verlas en la materia, pero allá el esmolol, el metoprolol, la atenolol tienen que ver con el tratamiento de muchas de las arritmias, sobre todo las taquiarritmias. La insuficiencia cardíaca, donde el bisoprolol es uno de los candidatos, en la actualidad existen de tercera generación como el carvedilol, que son de preferencia, pero el bisoprolol también se puede utilizar. El hipertiroidismo, donde el propranolol como agente de primera generación y de segunda generación el atenolol están indicados. En el glaucoma, en la profilaxis de la migraña y en el temblor familiar o temblor esencial, también la caticia, el pánico, la ansiedad, el propranolol. Bueno, esto hemos mencionado en su momento cuando hemos hablado de los de la primera generación. Bien, ahora veamos los de tercera generación. Estos de tercera generación tienen algunas actividades extras. Una de las que en principio entró fue esto, que además de bloquear los receptores beta 1, bloquean los receptores alfa 1. Entonces allá existen dos fármacos, el abetalol y el carvedilol, que se han vuelto pues muy útiles para tratar la hipertensión y las enfermedades vasculares periféricas. El abetalol es un fármaco que se usa en hipertensión arterial en las embarazadas. Las emergencias hipertensivas son manejadas con el abetalol de manera exitosa cuando existe riesgo de que se produzca daño en órganos como el cerebro, como las hemorragias intracerebrales y por crisis hipertensivas. El carvedilol, en la actualidad, uno de los fármacos de elección dentro de este grupo de los beta bloqueadores para tratar la insuficiencia cardíaca, una vez estabilizada y con dosis progresivas y muy controladas para prolongar la vida de los pacientes. Disminuyen la producción de radicales libres y sobre todo previenen el engrosamiento de las paredes de los vasos. Estos, al producir un efecto bloqueador alfa 1, generalmente tienen este problema del efecto adverso de hipotensión ortostática o también el efecto de primera dosis con hipotensión y riesgos de tener accidentes por baja irrigación cerebral. Los cardioselectivos dentro de este grupo de tercera generación son aquellos que tienen bloqueo beta 1, pero además alfa 1, ¿no es cierto? Lo que hemos mencionado, el abetalol, el carvedilol. Existen otros como el bevantolol, el bucindolol, que no hay en nuestro medio. El abetalol, ya les he mencionado, el carvedilol tiene propiedades interesantes como antioxidante, antiinflamatorio y además bloquea la oxidación de los lípidos de baja densidad. Y tienen alguna
hay fármacos de este grupo que además de ser bloqueadores beta 1 y alfa 1, tienen otras características que las hacen interesantes para hacer vasodilatación. Y generalmente son fármacos no selectivos del receptor beta 1 y beta 2, pero que tienen alguna función interesante, como por ejemplo la producción de óxido nítrico, el bloqueo de los canales de potasio, de canales de calcio. ¿No es cierto? Algunos son incluso, miren, bloqueadores beta 1 y agonistas beta 2, como el bopindolol. Los bloqueadores beta más incremento de la producción de óxido nítrico, como les decía, el nebivolol, que en nuestro medio existe, que también tiene propiedades antioxidantes. Entonces, existen algunos efectos extras en algunos de este grupo bloqueadores beta 1. Estos que son bloqueadores beta 1 que tienen una actividad agonista parcial. El más potente de ellos es el pindolol, es el que tiene mayor efecto simpático mimético intrínseco. Sin embargo, se le atribuyen también este tipo de actividad al ceriprolol, al labetalol, al acebutolol, el pembutolol. Estos fármacos causan menos bradicardia, porque no solo bloquean, son agonistas, bueno, entre comillas, agonistas parciales, digamos. Están contraindicados su uso en la profilaxis de la migraña y en el infarto miocardio, porque si hay efecto agonista va a haber mayor fuerza, mayor frecuencia, etcétera, cosa que no es deseable en esta situación. Luego, los beta bloqueadores con algunos de los efectos, como les he mencionado, sobre los canales de sodio, como anestésicos locales, estabilizadores de la membrana, ¿verdad? Esos son los que previenen la despolarización. En este grupo están el betoxalol, la betalol, acetolol, metoprolol, pindolol, etcétera, que tienen propiedades que son utilizadas en algunas situaciones de manera pues, beneficiosa para algún tipo de pacientes. El carvedilol y el propanolol son los que tienen el máximo efecto sobre los canales de sodio, ¿no? Y el betoxalol tiene un efecto mínimo. Estarían contraindicados en el uso del glaucoma como agentes tópicos por este efecto anestésico, pero el que menos tiene es el betoxalol, por eso es que hay betoxalol en gotas para tratamientos oftalmológicos. Estos son los efectos extras, si quieren, de este grupo de fármacos. Existen los que aumentan la producción de óxido nítrico, como el nebivolol, básicamente el ceriprolol. Los que hacen además un agonismo beta 2, como el ceriprolol. En mayúsculas, aquí en grandes, están pues los más relevantes, digamos. Los que hacen antagonismo alfa 1, como el carvedilol, el labetalol. Los que bloquean los canales de calcio, como el carvedilol. Bloqueadores de los canales de potasio, como el tilisolol. Y como antioxidante, el carvedilol. O sea, tienen algunas actividades extras que son interesantes para algunos tipos de pacientes. Eh, este es un gráfico exactamente similar. La tercera generación de beta bloqueadores con efectos alfa, liberación de óxido nítrico, bloqueadores de canales de calcio, de potasio, calcio y el agonismo beta 2. En cuanto a la farmacocinética, estos fármacos, como todos los fármacos, van a través de una depuración hepática y renal. Sin embargo, hay algunos fármacos como el propanolol, el labetalol, que me interesaría que los recuerden. Son fármacos que son básicamente eliminados el 100% a nivel de hígado. No dependen de la función renal. Mientras al otro extremo, 100% renal son el atenolol,
como fármaco que más me interesaría, porque los otros no hay en nuestro medio, y 0% a nivel hepático. Esto tiene algunas implicaciones en fallas renales o hepáticas en algunos pacientes. El uso de estos de tercera generación, los no selectivos, como el labetalol, carvedilol, pues tienen una vida media relativamente, el labetalol corta, el carvedilol es lo necesario para ser utilizado cada 12 horas. El abetalol tiene cuando se da por vía oral, porque se puede dar por vía oral, tiene una muy buena biodisponibilidad. Estos fármacos son cardioselectivos, los que están mencionados aquí como beta-1 selectivos, y los no selectivos pues no son selectivos para beta-1 y beta-2. Tienen un agonismo parcial beta-2 como el abetalol, no son lipofílicos, no entran al sistema nervioso central, pero sí bloquean alfa-1. Este otro grupo, como el nebivolol, por ejemplo, es el que produce óxido nítrico, no bloquean ninguno de estos, bloquea el receptor alfa-1. Se distribuyen muy bien eh, por todo el organismo, no penetran o atraviesan la placenta. El carvedilol tiene más de 90% de biodisponibilidad y de distribución excelente. El metabolismo, hemos dicho, algunos van por vía hepática, otros terminan por vía renal, como el atenolol que va solo por vía renal. Las indicaciones de estos fármacos tienen que ver con sus efectos. La hipertensión arterial es una de las enfermedades que se beneficia. La enfermedad coronaria, que vamos a ver después, la angina de pecho o el infarto o miocardio. La insuficiencia cardíaca congestiva, que todavía sigue siendo controversial porque pueden empeorar la situación. Hay que tener los criterios muy bien establecidos de cuándo introducir un beta bloqueador en un paciente con insuficiencia cardíaca. Antes estaban totalmente contraindicado hablar de uso de beta bloqueadores en un paciente con insuficiencia cardíaca. Ahora sabemos que están a la punta de los que son fármacos que cambian la morbimortalidad, es decir, la mortalidad en los pacientes. Son los que más prolongan la vida a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero su uso no está exento de riesgos, porque un paciente que tiene una fracción de eyección disminuida e introducimos un beta bloqueador, lo que va a ocurrir es que va a disminuir la fuerza contráctil, la fuerza, la frecuencia, etcétera, y vamos a inducir a un cuadro de descompensación. Por eso es que hay criterios que seguramente cuando hablen de insuficiencia cardíaca se les va a informar cuáles son estos criterios y cómo debe utilizarse, por ejemplo, el carvedilol una vez que el paciente está estabilizado, descongestionado, no hay congestión central periférica, está estable en el uso de sus fármacos y han regulado su función. Entonces, el introducir un beta bloqueador va a cambiar la historia del paciente, ¿no? Eh, Disminuir la mortalidad. Definitivamente estas personas viven mucho más. Tiene estas propiedades de inhibir los radicales libres por peroxidación lipídica, mitogénica, a nivel de la musculatura lisovascular, ¿no? Y además disminuyen problemas de la remodelación del miocardio, que se les va a explicar en su momento. Entonces, estos fármacos están indicados en el infarto del miocardio, en la angina de pecho, en la hipertensión arterial esencial o primaria que se llama, la insuficiencia cardíaca, sobre todo el carvedilol, en la preeclampsia, el labetalol, en las emergencias hipertensivas, el labetalol, en la disección aórtica, el labetalol, ¿verdad? Y en el feocromocitoma, con un bloqueador eh, importante del efecto presor en el labetalol.
muchas de las indicaciones de los beta bloqueadores pasa por sus efectos, básicamente, ¿verdad? Todos ellos, al disminuir las funciones o las propiedades miocárdicas, disminuyen la frecuencia, la fuerza contráctil, la conducción, etcétera, pues van a disminuir el gasto cardíaco. Va a haber disminución de la secreción de renina, cosa que es interesante para la hipertensión arterial. En la angina de pecho, menos gasto cardíaco, menos fuerza contráctil, menos consumo de oxígeno. Entonces también va a ser útil. En las arritmias, en la automaticidad disminuida de marcapasos cardíacos, pues va a llevar a un control, al menos a veces definitivo y otras veces suficiente como para tener una hemodinamia suficiente y un gasto cardíaco adecuado. Las taquiarritmias ventriculares, por menor conducción auriculoventricular, los impulsos generan en las aurículas, el ventrículo late demasiado rápido, son arritmias con respuesta ventricular rápida y la conducción auriculoventricular es disminuida, entonces mejoran. Y así, si ustedes analizan cada uno de estos aspectos, pues tiene que ver con este bloqueo del simpático, ¿verdad? El temblor familiar es una disminución de, del tono simpático a través de un estímulo en beta 2 en la neurona presináptica, como había explicado al inicio del estudio del simpático como un objetivo de blancos biológicos susceptibles de ser manipulados para tratar diferentes patologías. Bien, hay uno de los problemas que está asociado al uso de los beta bloqueadores y es el síndrome de supresión brusca de beta bloqueadores. Esta se la llama también hipersensibilidad enérgica de rebote. Cuando usamos beta bloqueadores, uno de los aspectos que mejora, por ejemplo, en el paciente con insuficiencia cardíaca, es que al estar bloqueados los beta 1, se incrementa, hay una regulación hacia arriba de los receptores. Las células comienzan a expresar mayor cantidad de receptores beta 1, porque los que ellas producen son bloqueados por el bloqueador beta 1. Entonces, otros, y aumenta la población. La respuesta a las catecolaminas circulantes mejora, de ahí es que mejora también la sobrevida de esta gente. Pero cuando se deja de dar de manera brusca los beta bloqueadores, todos estos receptores beta 1 expresados en mayor cantidad están activos. Entonces, inmediatamente puede ocurrir problemas como una severa exacerbación de una angina de pecho, una isquemia, un infarto, taquiarritmias, que pueden ser severas, sudoración, temblores, hipertensión de rebote e incluso la muerte súbita. De ahí que se recomienda que los pacientes que están bajo tratamiento beta bloqueante de larga duración, la supresión de los beta bloqueadores debe ser sistémica, es decir, progresiva y lenta y supervisada siempre por un médico, obviamente. No decir al paciente usted va a ir a disminuir así y después deja de tomar, no. El paciente tiene que ser supervisado para ver si no hay problemas. Hay patologías en las que los beta bloqueadores definitivamente son de alto riesgo. Y siempre hay que evaluar el riesgo y el beneficio de utilizar el fármaco. Cuando la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, es congestiva, el paciente está encharcado, sus pulmones, hay edemas periféricos, hepatomegalia, lo que quieran, está con congestión. Ese paciente no puede recibir. Si ustedes administran a un paciente con estas características un beta bloqueador, pues seguramente lo van a matar. Entonces lo que hay que hacer es primero estabilizar y todo lo demás. El bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado es exactamente un problema serio. Los betabloqueadores bloquean la conducción auriculoventricular y si existe un bloqueo de segundo o tercer grado vamos a empeorar la situación.
Cuando el infarto agudo de miocardio se acompaña de bradicardia, insuficiencia cardíaca o hipotensión severa, los betabloqueadores también son de alto riesgo. Un infarto, una buena porción ventricular que ha dejado de ser funcional por necrosis, que lleva a insuficiencia cardíaca, pues la insuficiencia cardíaca tendrá que compensarse primero. La bradicardia generalmente que se presenta cuando hay un infarto diafragmático de la base diafragmática del miocardio o un infarto del ventrículo derecho, también es una contraindicación para utilizar o debería usarse con mucha precaución. El asma bronquial, en general, es siempre un problema y el EPOC para usar beta bloqueadores. La diabetes o cuando es insulino dependiente. Eh, los pacientes con diabetes tipo 2 rara vez hacen crisis hipoglicémicas, a no ser que haya una sobredosis o se utilicen fármacos secretagogos en dosis altas o algunos fármacos como algunas sulfonilúreas, perdón, que son las que son propensas a producir hipoglicemia. Entonces, yo diría que de riesgo es usar en pacientes con diabetes tipo 2. La bradicardia esencial es otro problema y la hipotensión arterial en pacientes que sintomáticos también deberían no usarse. Los efectos adversos normalmente son debidos a una extensión de sus acciones farmacológicas. Son predecibles, no hay ningún efecto adverso de estos fármacos, dentro de los comunes al menos, que no sean predecibles porque son extensión de sus efectos farmacológicos y son dosis dependientes. A mayor dosis, mayor probabilidad de producir problemas en esta gente. Normalmente la mayor parte de las bases de datos sobre incidencia de efectos adversos hablan de 4 eh, efectos adversos más comunes. La hipotensión arterial, la bradicardia, la fatiga, es decir, la intolerancia al movimiento, al ejercicio y la somnolencia. Que no requieren más de las veces el retirar el medicamento. Simplemente un poco de tiempo, ir regulando la dosis y luego el paciente está tolerando mejor el bloqueo beta. Entonces, en resumen, cuando hablamos de bloqueo beta 1, estamos hablando de una disminución de la frecuencia cardíaca, del volumen sistólico, del gasto cardíaco, menos liberación de renina. El bloqueo beta 2, si es que no es selectivo, pues nos puede provocar una serie de problemas como broncoespasmo, vasoespasmo y entorpecernos y todo el tratamiento. En la disminución de la producción del humor acuoso, pues es uno de los aspectos importantes en el manejo del glaucoma. Los efectos metabólicos, como el bloqueo de la glucogenólisis, la gluconeogénesis y el aumento de los lípidos de baja densidad y los triglicéridos que acompañan al, al bloqueo beta. En el libro de Goodman-Gilman hay una mención de los fármacos de elección para algunas patologías de lo que he hablado estas 2 semanas. Esto les va a servir para que vayan viendo, primero, qué hay en nuestro medio y qué alternativas tenemos para usar. Por ejemplo, en los síndromes estos de déficit de atención y hiperquinesia, el metilfenidato. Si hay síndrome de Tourette, la tomoxetina, que no tenemos en nuestro medio. Etcétera. No lo voy a leer todo, pues ustedes van a leer y van a estudiar acá, yo se los pongo para que tengan una referencia, donde los fármacos, primero, agonistas, en que son utilizados, y también están algunos de los beta bloqueadores, ¿no? Entonces, todo lo que he mencionado en las 2 clases, en las 2 semanas de clases, pues están puestos acá. Bien,
Entonces, dado que tengo que ir a chequear a la facultad el biométrico, voy a detener aquí. Mañana voy a iniciar con el tema de farmacología clínica y lo voy a hacer con una introducción a lo que es la farmacología clínica y si me da el tiempo voy a empezar a hablar de diuréticos. Y la